Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. DASAM, Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estoy muy contento hoy porque voy a compartir con un hermano que ya es conocido de ustedes. Es un amigo de hace tiempo. Yo había perdido contacto con él, pero estamos volviendo a hablar y me pone muy feliz. Así que, bueno, hoy queremos hablar sobre la manera correcta de hacer apologética. Y este hermanito, que es una persona muy instruida, para mí es un elegido, no solamente elegido de Dios, sino que elegido por un maestro mío que se llama Martín Zavala. Ya lo pongo en pantalla, se llama Richbel Meléndez. Ahí está, Richbel, ¿cómo te va? Micrófono. Sí, listo. Hola, Javier. Muy bien, gracias a Dios. Pues gracias por la invitación y bueno, esperamos tener un buen compartir aquí, ¿no? De este tema que es tan importante. Claro. El tema que vamos a tocar, repito, la sana apologética. ¿Cómo hacer una apologética la apologética de manera correcta, sin causar más divisiones, sin herir más a la iglesia? Porque las divisiones son heridas que tiene el cuerpo de Cristo y nosotros como apologistas, o también los predicadores, bueno, este video va para todos, no solamente apologistas, también catequistas y laicos que quieren aprender un poquito más, ¿cierto? Sí, así mismo es. Es que es una formación permanente del cristiano y eso forma parte de lo que es ser católico, ¿no? Tener una formación, igualmente nuestros deberes y derechos que muchas veces desconocemos. Y bueno, de todo eso vamos a hablar un poco hoy. Exacto. Bueno, antes de empezar, aquí quiero colocar en pantalla un mini currículum de nuestro amigo Richbel. Ahí está. Él es de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Me estaba comentando que queda al centro Centro occidente.
centro-occidente del país. Sí. de Venezuela. Está trabajando en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de esa misma ciudad. Allí fue donde me crié. Realmente, allí empecé. Actualmente, desde que me casé, estoy en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? O sea, es que también ese es un cambio que uno tiene cuando se casa. Y bueno, sí. Digamos que allí me bauticé. Allí me bauticé, allí hice mi primera comunión, mi confirmación. Pero... Exacto. Bueno, no hay problema, es la misma iglesia. Claro. Ustedes, bueno, tuvo una infancia misionera. ¿Cómo es? Ese es el grupo de infancia misionera. Un grupo de las obras misionales pontificias, sí. Es un grupo que se encarga de formar a niños para que evangelicen a otros niños. De verdad que ese grupo está en los 5 continentes y siempre ha estado de la mano del Papa. Por eso es una obra misional pontificia aprobada por la Santa Sede y que, bueno, allí me formé desde pequeño, ¿no? Que tanto le agradezco a ese grupo. Excelente. Bueno, y eso también te da la capacidad de ser catequista de primera comunión y confirmación. Así es. Estudiaste teología, bueno, estás estudiando teología. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Podrías comentar un poquito sobre eso? Sí, bueno, realmente estudiando teología de manera autodidacta ya llevo 10 años aproximadamente. Pero en un instituto como tal que estoy estudiando ahora, pues llevo 2 años, pero a raíz de lo de la pandemia y eso, pues se ha atrasado un poco, digamos que esa formación por parte de un instituto, ¿no? Formal. Porque claro, es bueno la formación autodidacta, pero también es bueno formalizarla en un instituto aprobado por la iglesia, como es la Escuela de Teología EATEL, Escuela Arquidiocesana de Teología para Laicos, aquí mismo en Barquisimeto. Excelente. Bueno, algo así falta en Asunción, Paraguay. Bueno, tenemos el seminario, pero no se hace mucha promoción, así que los laicos pocos se enteran de lo que sucede. También estás como subdirector de la Escuela de Apologética Online, DASAM. Sí, esa es una oportunidad que me brindó el hermano Martín Zavala y que de verdad estoy muy agradecido con él, porque primero pues me brindó una beca para estudiar allí y luego, bueno, al conocer mis capacidades, pues mi interés en la formación, en ayudar también en la formación de los hermanos, pues me dio la oportunidad para ser subdirector y bueno, ya estamos trabajando para formar al pueblo de Dios, ¿no? Que es lo que de verdad necesita el pueblo de Dios, formarse. Excelente. Y DASAM es una escuela que tiene aprobación eclesiástica. Sí, por 5 obispos actualmente de distintos países. Se ofrece certificados avalados por ellos. Y bueno, hay 10 niveles de formación. Cada persona que se una, pues empieza desde el nivel básico hasta el superior. Desde sacerdotes, personas que, digamos, tienen 40 años en la iglesia, igual empiezan desde lo básico, porque muchas veces hay cosas básicas que se desconocen, ¿no? Por más que tengamos tantos años dentro de la iglesia, pues que eso fue lo que a mí me sucedió también. A pesar de que comencé a formarme desde pequeño en la iglesia, pues a mis 18 años me di cuenta que me faltaba conocer muchas cosas. Y eso fue lo que me motivó también a dedicarme a la apologética, a la formación del católico. Exacto, ayudar también de esa manera a los demás hermanos. Sí. ¿Y DASAM significa? DASAM son las iniciales de discípulos, apologistas, servidores y misioneros, porque esa es la finalidad de la escuela, o sea, dar una formación integral al católico, porque muchas veces se piensa que el católico solamente tiene que ser un apologista. No, tiene que ser un discípulo, un apologista, servidor y misionero, es decir, una formación integral, no solamente servidor y no ser misionero, no, hay que ser discípulo, apologista, servidor y misionero. Exacto, bueno, eso ya nos da una base de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a proceder porque van pasando los minutos. Pido a la gente que está en línea, yo no tengo acá los datos exactos de cuánta gente está en línea en los diferentes grupos, canales donde se ha compartido este video. Les pido por favor que le den me gusta, que le den like y compartir para que esto pueda llegar a más personas. ¿Sí? Y comenten, no sean tímidos, comenten, hagan preguntas si quieren hacer preguntas, si tienen alguna duda,
estamos aquí para ayudar. Así es. Bien, yo por mi parte soy Javier Gómez, la gente de mi canal me conoce, pero los demás dudan de mi catolicidad. Así que, bueno, rápidamente voy a comentar que soy católico de nacimiento, pero tuve mis años de extravío. Estuve en algunas iglesias evangélicas, estuve también recorriendo el New Age, el gnosticismo, por eso puedo hacer una comparación entre los dos. Y luego volví a la Iglesia Católica, ya hace más de 10 años. Y con el impulso, con la ayuda del padre Luis Toro, habíamos empezado lo que se conoció como Rescate Apologética Católica, y de ahí vengo a comenzar este nuevo proyecto, Rescatando la Fe. En Paraguay, que es de donde soy, estuve trabajando con la parroquia San Sebastián, donde el párroco es el presbítero Lucas Brites. Así que cualquier duda pueden llamar a esa parroquia y conversar con él. Aquí en Australia, donde estoy viviendo ahora, estoy en la parroquia San Gregorio Magno, donde todavía no estoy en ningún movimiento ni ministerio. Sin embargo, ya, claro, estamos en conversación con el párroco e incluso con el obispo para ver cómo puedo ayudar en la comunidad. Bien, vamos a proceder. Sigo con la diapositiva, Richard, si te parece. Sí, por favor. Bien. Pero antes, a ver, esto me pareció muy cierto. Miren, cristiano en formación, católico por convicción. Un cristiano que se forma va a ser un católico por convicción. No solamente un católico por tradición. Entonces, la apologética ayuda para que una persona no sea solamente un católico de nombre, sino un católico que misiona, un católico que sirve. Bien. Esté convencido realmente de su fe. Y claro, que esté convencido y por ese motivo entonces hace los trabajos que debe hacer. Si una persona no está convencida, entonces no va a poder. Bien. Sigamos, a ver. Bien. Sí. Sí. Bueno, quise titular la enseñanza, ¿no? Lo que vamos a compartir con la siguiente pregunta. ¿Cómo implementar una sana apologética conforme a la enseñanza de la iglesia? El hermano Javier me dijo que quería conversar sobre ello y pues decidí titular así la presentación para que vayamos viendo poco a poco cómo debe implementarse esa sana apologética. Primero, debemos tener presente que los católicos tenemos derechos y deberes. Y uno de nuestros derechos y deberes es la formación. Y esto lo podemos leer en esta carta encíclica del Papa León XIII, Sapientiae Christianae, sobre los deberes de los ciudadanos cristianos, específicamente el párrafo 14, cual dice así: por lo demás, acuérdese cada uno de que puede y debe sembrar la fe católica con la autoridad del ejemplo y predicarla profesándola con tesón. Por consiguiente, entre los deberes que nos juntan con Dios y con la Iglesia, se ha de contar entre los principales el que cada uno, por todos los medios, procure defender las verdades cristianas y refutar los errores. Entonces, ya desde el Papa León XIII, pues anterior al Concilio Vaticano II, vemos esta enseñanza, ¿no? Este derecho y deber que tenemos como cristianos, ¿verdad? De defender la fe. Pero fíjense lo que dice al principio, dice predicarla y profesándola con tesón, pero también dice con la autoridad del ejemplo, y esto es lo que muchas veces se olvida, ¿no? Muchas veces se basan solamente en el argumento, no, pero lo primero es el ejemplo, es decir, el testimonio de vida. Sí, si quieres comentar algo, hermano Javier. Exacto, el testimonio de vida, bueno, eso implica muchas cosas, no solamente hacer obras buenas, no solamente ser un ejemplo en cuanto a la fe, no solamente
decir, bueno, yo voy a misa, yo cumplo con todos los sacramentos. No es solamente eso, sino que hacer todo eso y más. Tiene que ser con amor por lo que uno, Sí, por lo que uno eso, cree. Sí. eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Sí, porque si no, Pero aquí si no quise dar caemos, como, sí. o si no caemos en lo que estabas a punto de decir, una defensa de la fe De puros argumentos. de puros argumentos, sin testimonio. Sí, sí. Sí, porque muchas veces se enfocas en eso, o sea, en lo que dice aquí prácticamente a lo último, defender las verdades cristianas y refutar los errores, pero se olvida lo primero, que es sembrar la fe católica con la autoridad del ejemplo y predicarla profesándola con tesón. Y esto lo vemos a lo largo de la enseñanza de la iglesia. Por eso, cuando el católico se enfoca solamente en refutar y olvida esto, pues realmente no se ven los frutos. Se ve solamente discordia, se ve solamente división, se ve solamente el querer sobresalir, ¿no? Pero no se está viendo lo que la iglesia nos pide. O sea, para esto también existen herramientas, ¿no? O sea, para formarnos integralmente, como lo hacemos en Dazán, pues se parte inicialmente de la oración, que este es otro punto que se descuida mucho, Javier, como bien sabrás, ¿no? Muchos hermanos lamentablemente se dedican a la apologética, pero descuidan la oración. Y eso se nota, ¿no? Eso se nota, porque cuando una persona no vive una vida de oración, pues anda más viendo enemigos que buscando evangelizar a las personas, ¿no? Igualmente lo que es la Biblia, o sea, la palabra de Dios escrita, los documentos del magisterio de la iglesia, porque es de importante conocer, porque allí se encuentra lo que la iglesia enseña oficialmente, ¿no? Porque muchas veces nos vienen hermanos de otras iglesias, otras denominaciones, nos dicen que ustedes adoran imágenes, que ustedes hacen esto, pero ya va, ¿en qué parte de la iglesia se enseña eso? Entonces aquí se aclara, ¿no? Por eso la importancia de conocer los documentos del magisterio. La patrística, bueno, eso para nadie es un secreto que la patrística ha llevado a muchos protestantes al catolicismo, ¿no? Por ver tantos testimonios allí que confirman la fe católica. Igualmente lo que son los libros de historia, porque bueno, la iglesia ha estado en toda la historia. Por lo tanto, hay que conocer qué es verdad lo que ha hecho la iglesia y qué no, porque muchas veces se ha exagerado eso. Y otra cosa que siempre menciono, y que este fue un consejo que me dio el hermano Frank Morera, es el sentido común. Es decir, si uno no tiene sentido común, pues no va a poder explicar, no va a poder entender las cosas. Muchas veces se enfrasca en buscar los argumentos más rebuscados cuando la cuestión es tan sencilla. O sea, no hay que ir tan profundo para explicar algo tan sencillo. Solamente hace falta el sentido común. Sí. Enfocarse mucho en dar el argumento no es el objetivo de la apologética. Además, no es la metodología. Ustedes, yo creo que la mayoría son seguidores de alguna manera del Padre Luis Toro. Ustedes van a pensar, bueno, pero el Padre Luis Toro se sabe toda la Biblia de memoria, entonces él cita los versículos y va citando versículos. Él hace mucho más que eso. Él trata de muchas veces ponerse incluso en el lugar de la persona con quien está debatiendo y hace un análisis desde ambos lados. Y a veces lo hace de una manera un poco jocosa para que se entienda, para que el pueblo entienda. Porque si vamos a enfocarnos solamente en lo que es conceptual, muchas veces nos quedamos cortos. Y vuelvo al primer punto, que la apologética no es su objetivo, no es el objetivo de la apologética simplemente ganar los debates, sino que el punto es exponer la fe, mostrar la fe, proponer, porque la fe se propone antes que nada, y la apologética es una herramienta para proponer la fe. Así mismo es. Sí. Sí. Y bueno, de hecho, este texto, recuerdo que cuando lo leí por primera vez, pues me di cuenta de que es así, o sea, es una realidad. Lo que dice Oseas 4:6, dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento. O sea, muchas veces el pueblo católico pues está, digamos, perdido en sí, ¿no? Es decir, no se conoce la doctrina católica y a veces quiere explicarse, pero se cometen errores por eso mismo.
porque no se conoce realmente la fe. Y de hecho, mencionando un caso, Javier, de un hermano que no voy a mencionar su nombre, obviamente, pero ahora es protestante. Y me llama la atención porque él me escribía mucho por privado que quería refutar este argumento, que quería refutar esto, que quería refutar lo otro. Entonces me di cuenta que él se enfocaba mucho en querer refutar, pero no quería formarse. Yo le decía, hermano, pero lee el catecismo. Le decía, no, pero yo quiero responder este argumento, o sea, no, lo primero es la formación. O sea, si tú no te formas, ¿cómo vas a hacer apologética? O sea, claro. Es como un soldado que no tiene las armas, no se prepara. Se va al campo de batalla pues y pierde. Y eso fue lo que lamentablemente a él le pasó y a muchos, ¿no? A muchos les ha pasado esto. Y no solamente para la apologética, sino también para otras áreas, ¿no? de la vida sucede esto. Claro, si nos enfocamos solamente en refutar, que es lo que también está pasando en círculos católicos, hay muchos que aparentemente les gusta la apologética, pero más por el hecho de poder discutir con los demás y refutar. Ya sabrán muchos el episodio que pasó hace no más de 2 semanas. Y bueno, todo eso sucedió porque directamente querían refutar algo que yo dije. Y en vez de analizar, bueno, ¿será cierto lo que dice Javier? ¿Será cierto? No, directamente te voy a refutar porque eres protestante, porque eres un sectario. Entonces, llegar a conclusiones así no nos ayuda mucho. Más bien, siempre debemos buscar el diálogo y, bueno, motivar a la persona a conocer más la fe, a indagar un poco más, ¿sí? Hacernos preguntas preguntas más que nada. Sí. Y eso tiene que ver también en este mismo texto, es decir, por falta de conocimiento, porque a veces no se entiende lo que la iglesia dice de los hermanos separados. O sea, se les ve como enemigos, pero no se ha acatado lo que la iglesia enseña de quiénes son ellos. O sea, nosotros les llamamos hermanos porque son hermanos de nosotros por medio del bautismo. Ese vínculo que nos une es el bautismo. Entonces, no podemos verlo a ellos como enemigos, sino, como decía San Agustín, o sea, como un médico ve a su paciente, ¿verdad? O sea, hay que tratar de ayudarlo, pero no vamos a verlo de una mala manera, verlo como enemigo, querer siempre humillarlo, refutarlo, atacarlo, ¿no? Porque estamos cayendo en lo mismo que le señalábamos a los protestantes cuando en su etapa muy anticatólica, pues nos atacaban, pero ahora somos los católicos quienes estamos cayendo en el atacar, entonces no estamos haciendo nada, no estamos poniéndonos más bien a su nivel. Y la iglesia no nos pide eso. No. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide la iglesia realmente. A ver. Sí, aunque aquí quiero hacer una pequeña reflexión es del padre Jorge Loring, ¿verdad? Que justamente trata de lo que es la formación, porque quise enfocarme primero en la formación antes de entrar en lo que es la apologética en sí, ¿verdad? Que tiene su relación, pero quise entrar aquí. El padre Jorge Loring tiene este pensamiento que siempre me ha gustado desde que lo escuché. Dice, algunos, los que tienen es una formación religiosa infantil. Saben de religión lo que estudiaron de niños y no han vuelto a estudiar religión. Es decir, como aquellos que hicieron su primera comunión y ya lo que aprendieron allí, pues se fueron de la iglesia y nunca siguieron formándose y pues por eso llegó un protestante un poco más instruido, lo confundió y se fue de la iglesia. Dice, es como el traje de primera comunión. Se te ha quedado pequeño. Cuando hiciste la primera comunión, estabas muy mono con tu traje de marinerito, dice él, pero no te lo puedes poner ahora porque lo revientas, porque no te va. Pues con esto lo mismo. La formación religiosa que recibiste de niño, para niño te iba muy bien, pero ahora de hombre tienes que saber religión a lo hombre, no a lo niño. Por eso, el que se ha quedado con una formación religiosa infantil se llena de problemas, de dudas y de dificultades. Y a esto yo le sumo que muchas veces el católico desconoce lo que es la doctrina social de la iglesia. Y este es otro punto, Javier, que poco se trata por parte de los católicos. De hecho, hay muchos católicos que dicen, el católico no debe meterse en política. O sea, pero ¿por qué no? Si la política forma parte de la sociedad y nosotros tenemos que instaurar el reino de Dios aquí en la tierra y para eso pues hay que estar dentro de la política, ¿no? Pero bueno, eso es por el mismo desconocimiento, ¿no? Lo que hablaba. Bueno,
Richwell, si me permitís, eso es lo que sucedió justamente en el cristianismo después de la caída del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano y la única institución que queda en pie es la Iglesia Católica. Ujú. Y todos los otros, imagínense, todo el Imperio Romano, que era dirigido por el César y los cónsules y los procónsules y todo, cayeron. Se destruye el Imperio Romano y quedan un montón de reinos, pequeños reinos que se van, organizándose, pero todo con la ayuda de la Iglesia. La Iglesia tuvo mucho que ver en la organización, en la formación cultural de lo que es Occidente. Y a eso nos referimos. Entonces, el cristiano católico tiene que involucrarse en la política, en las cuestiones sociales. No hay forma de decir que no. Sí, lo que era la unión de iglesia y Estado, pues eso realmente era bueno, pero bueno, hasta cierto punto como todo se corrompe, ¿no? Sí. Bien, esta es una frase que yo uso mucho también cuando explico esto, ¿verdad? La importancia de la formación permanente del cristiano. Y es que la formación del cristiano es como la del médico, es decir, siempre debe estar en formación permanente porque nunca se deja de aprender. Es decir, si aparece una nueva enfermedad, bueno, el médico tiene que estar estudiando para saber cómo responder ante esa enfermedad. Lo mismo con el cristiano, ¿no? Porque siempre se presentan nuevos problemas que pues la iglesia tiene que resolver. Por lo menos el caso del COVID, ¿no? Que la iglesia tuvo que ver cómo respondían lo de la vacuna, si hay que ponérselo o no. Y todo eso pues fue algo que la iglesia tuvo que analizar y estudiar. El famoso piquete. El famoso piquete. Sí. Claro, la iglesia tiene que dar respuestas. A muchas personas no les gustó. Muchas personas esperaban que la iglesia salga completamente en oposición a la vacuna. Sin embargo, no fue así. No fue así. A pesar de todo lo que Rafael Díaz y otros dijeron, que el piquete, que las señales del fin del mundo, que bueno, sí, cayeron en teorías conspiranoicas que la verdad es fanatismo realmente, no tiene que ver con lo que la iglesia enseña. Y bueno, aquí ya entramos en el punto, ¿no? Que es el que queremos tratar, que es cómo debe implementarse la apologética. Y bueno, para esto también he querido hacer mención de lo que es la apologética, ¿no? Que es la defensa, exposición y defensa de la fe, y que el cristianismo lo ha realizado desde que se originó, ¿no? En el siglo I. Y bueno, se comenzó con los judíos, dando respuesta a los judíos, ¿verdad? De por qué los cristianos, por ejemplo, celebraban el domingo, ¿no? Y no guardaban el sábado. Igualmente con los paganos, cuando estos comenzaron a atacar a los cristianos. Luego los herejes, que fueron los mismos cristianos que pues empezaron a cometer errores y se separaron de la iglesia. Los ateos, pues que empezaron a negar la existencia de Dios. Y actualmente hay que hacer apologética hasta con los mismos católicos. Sí. Porque es justamente lo que tú mencionas, o sea, hay católicos que están enseñando contrario a lo que la iglesia enseña, pero siguen diciendo que son católicos, ¿no? Es muy diferente al protestante que, bueno, ok, se hace protestante y ya, dice, no soy católico, reniega de lo que es la fe católica, y ok, tú entiendes, es protestante, ya no acepta la fe católica, pero ahora hay católicos negando la fe católica, pero siguen diciendo que son católicos, y eso confunde, ¿no? Confunde al pueblo de Dios. Y también una frase que me gusta mucho es de esta de San Pedro Canicio, que dice, no hieran, no humillen, pero defiendan la religión con toda su alma. Y para que no sepan quién fue San Pedro Canicio, pues fue el que se encargó de, vamos a decir la palabra fuerte, que es refutar, ¿no? Pero es que en realidad lo hizo, pero como ven, con humildad, con amor hacia los luteranos. Es decir, él se encargó de evangelizar lo que era Alemania después de la rebelión de Lutero. San Pedro Canicio, de hecho, le llaman el apóstol de Alemania, el nuevo apóstol de Alemania, o algo así, ¿no? Un título que se le dio por ese trabajo que realizó cuando se dio la rebelión protestante en Alemania y pues se llevaron a muchos católicos, pero él logró que muchos católicos regresaran a la iglesia. Y como ven, no lo hizo ni humillando, ni atacando, no. Más bien él decía, no hieran, no humillen, pero defiendan la religión con toda su alma. Y esta frase considero que es muy importante en el contexto en que él la dice porque eran las guerras religiosas que había. O sea, en pleno siglo XVII, esas guerras religiosas entre protestantes y católicos
Y él, al decir esta frase, pues cambió el panorama de muchos, ¿no? Que querían ver las cosas de una manera que no era. Qué interesante. Bueno, un santo a tener en cuenta, ¿eh? Un santo a tener en cuenta. No había escuchado de este santo, Sí. así que voy a Sí, San Pedro ya está Canicio. anotado sí, ya está anotado acá para. De hecho, siempre menciono tres, ¿no? Que digamos que fueron los que dieron el golpe, en buen sentido, a la reforma protestante, o la mal llamada reforma protestante, y fueron San Pedro Canicio, a los luteranos, San Roberto Belarmino, a los calvinistas, junto a San Francisco de Sales, y el cardenal Suárez contra los anglicanos. Ellos tres pues son de vital importancia. Conocer al católico que quiera, digamos, profundizar en lo que fueron los debates entre católicos y protestantes en el siglo XVII, pues allí van a encontrar mucho material. Excelente. Gracias Richule por ese dato, ¿eh? Así Sí, que anotado. bueno. Les repito, San Pedro Canicio, San Roberto Belarmino, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales también mencionaste, San Sí. Francisco de Sales. Y el cardenal Suárez, si no me equivoco. Ahí sí tienen que revisar bien, no recuerdo bien el nombre porque es poco mencionado, ¿no? Pues digamos que la mayoría de debates se tienen con el protestantismo luterano y con el reformado, que es el calvinista. Exacto, con los anglicanos, sí. Pues no tanto, ¿no? Claro, bueno, sí, pero no. Si quieren conocer a alguien que, digamos, replicó los anglicanos, pues el cardenal John Henry Newman. Y su historia es muy interesante porque él primero escribió tratados como anglicano, refutando la Iglesia Católica en la mitad de su vida. La otra mitad de su vida se dedicó a escribir tratados refutando sus tratados anteriores en los que respondía a la Iglesia Católica. Y por eso él se convirtió al catolicismo y llegó a ser hasta cardenal, ¿no? Excelente, no, y todo un ejemplo, miren, y hay otros sacerdotes y no recuerdo el nombre ahora, pero había uno que era capellán de la fallecida reina Elizabeth II, la que acaba de fallecer. Había uno que era capellán. Sí, de los recientes, ¿no? Sí, quién es, pero no recuerdo el nombre. Sí, un señor barbudo, así, bueno, él se hizo católico durante el reinado de Elizabeth II. Isabel, sí. Sí, y bueno, claro, todo el tema del calvinismo es bastante puntilloso. Bueno, yo viviendo en un país anglicano, les puedo decir que hay bastante, digamos que hay mucho respeto, no se ve con malos ojos a la Iglesia Católica, absolutamente, sino que todo lo contrario, se aprecia el trabajo de la Iglesia Católica, no hay ataques, incluso en la televisión, cuando el Papa habla, se toma las palabras del Papa como algo importante realmente, y miren, es una sociedad anglicana. Entonces, estas cosas, por ejemplo, no suceden en países calvinistas, en países donde hay mayoría de iglesias protestantes calvinistas. Entonces, nada más para que sepan cómo... Y eso, claro, y todo eso se debe también al movimiento ecuménico, ¿no? Que muchas veces es rechazado, y el movimiento ecuménico, pues, es el que ha tenido gran parte de importancia allí, ¿no? En que se haya mejorado la relación con el protestantismo histórico, ¿no? Claro, hay algunos sectores que todavía se oponen, ¿no? Critican, igualmente dentro de la iglesia, ¿no? Siempre hay personas de lado y lado que se oponen a la unidad, pero bueno, la iglesia sigue su camino. Es que tiene que ser así, Richwell. Sí. Siempre hubo divisiones, desde un principio, en época apostólica, estaban los docetas, que eso quedó constatado en los escritos de San Ignacio de Antioquía. Cuando él habla de los que se abstienen de la Eucaristía, porque no creen que este sea el cuerpo y la sangre. Sí, la carne y la sangre del Señor. Se refiere a los docetas. También San Juan
San Juan Apóstol, él escribe varias cosas con un tono claramente anti-doceta, porque ellos eran los que negaban la realidad de Cristo vivo presente en la Eucaristía. Entonces, por ejemplo, San Juan capítulo 6 es claramente anti-doceta. Él está exponiendo de una manera magistral lo que es la Eucaristía. Bien, le doy la palabra. Sí, bueno, sabes que estuve revisando aquí y es Francisco Suárez el que se encargó de responder a los anglicanos, ¿no? En ese mismo tiempo, cuando San Roberto Bellarmino, cuando San Francisco de Sales y cuando San Pedro Canicio, pues ellos fueron los que estuvieron allí, ¿no? Dando la batalla, ¿no? Solamente para quien quiera corroborar allí. Bueno, otra cosa, Javier, que quise tocar es esta parte del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa, he escuchado a muchos católicos y sacerdotes que dicen que después del Concilio Vaticano II, pues ya se derogó la apologética, ya solamente es ecumenismo, o sea, es otro extremo en el que se cae, ¿no? Que solamente es ecumenismo y ya apologética no, y bueno, ese es otro error, ¿no? Se fue de un extremo a otro. O sea, aquí quiero leer lo que nos dice este documento del Concilio Vaticano II y que justamente tiene relación con lo que estamos tratando, de cómo debe implementarse la apologética. Voy a leerle lo que dice la Declaración Dignitates Humanae, ¿verdad? Que en el capítulo 14 nos habla de que el discípulo debe defender la fe con valentía, amor, prudencia y paciencia. El texto dice así: porque el discípulo tiene la obligación grave para con Cristo Maestro de conocer cada día mejor la verdad que de él ha recibido, de anunciarla fielmente y de defenderla con valentía, excluyendo los medios contrarios al espíritu evangélico. Al mismo tiempo, sin embargo, la caridad de Cristo le acucia para que trate con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Deben, pues, tenerse en cuenta tanto los deberes para con Cristo, el verbo vivificante que hay que predicar, como los derechos de la persona humana y la medida de la gracia que Dios por Cristo ha concedido al hombre, que es invitado a recibir y profesar voluntariamente la fe. ¿Qué opinas de esas palabras? O sea, ahí prácticamente está diciendo cómo debe hacerse la apologética. Sí, totalmente. Claro, como decíamos al principio, la fe se tiene que proponer y se tiene que dar un ejemplo con la propia vida, no solamente estar refutando. Buscar la refutación no es realmente el propósito de la apologética, sino que buscar la conversión de las personas que escuchan la exposición, sean católicas o protestantes. Acá no podemos hacer diferencia, hermanito, porque hay muchos católicos que lastimosamente se han alejado de la Eucaristía, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Para darte un ejemplo nada más, hay otros que ni siquiera se quieren confesar, hay otros que rechazan el sacramento del matrimonio. Así, a grandes rasgos estoy hablando, hay muchas divergencias, ¿no? Pero todos necesitan una apologética sana, y es una apologética que se tiene que hacer de una manera tal que se llegue al corazón de la persona para que cause un efecto. Sí, como dice aquí, o sea, yo rescato de aquí pues lo que remarco en negrita, que es con amor, prudencia y paciencia. Y eso es lo que no se ve, eso es lo que creo que hace más falta, ¿no? El amor, la prudencia, sí, y la paciencia sobre todo. Claro. Por eso yo recomiendo que si no tienes paciencia para tratar con un anticatólico, en el caso de un católico, pues mejor evítalo, porque vas a perder tu testimonio, porque él te va a hacer perder la paciencia y tú vas a perder lo que es tu testimonio de vida como cristiano. Sí, y fíjense que dice, a ver, leo nuevamente para que se entienda lo que voy a decir. Al mismo tiempo, sin embargo, la caridad de Cristo, el amor de Cristo, le acucia para que trate con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven, y acá está, en el error o en la ignorancia de la fe. Hay estos dos puntos, no es lo mismo.
No es lo mismo estar en el error que estar en la ignorancia. Hay gente Se habla que de dos está en tipos el, de personas. Sí. sí, hay gente que está en el error porque les gusta estar en el error. Eh, se casaron con el error, les encanta. Pero hay otras personas que por ignorancia, porque nadie les enseñó, como decía el padre Luis Toro, entonces se fue desviando, se fue a otras iglesias o simplemente continúa siendo católico, pero cree en otras cosas que no van en línea con la enseñanza apostólica. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo y no podemos tomar de la misma forma, poner a todos en la misma bolsa y empezar a darle garrotazos a todos. Eso no es lo correcto. Contigo, adelante. Sí. Y es que justamente lo que tú dices, pues eso se dio cuenta el Papa Juan Pablo II. Por eso él pidió una nueva apologética. Porque, bueno, aquí haciendo un poco de contexto histórico, ¿no? Cuando se dio el Concilio Vaticano II, pues muchos malinterpretaron la apologética en el sentido de que, lo que te mencionaba, ¿no? Que ahora solamente es ecumenismo y apologética no. O sea, ya ahora hay que dialogar y bueno, si el hermano está en el error, pues hay que dejarlo allí, hay que respetarlo, pero no. O sea, el Papa Juan Pablo II dijo que hace falta una nueva apologética y procedo a leer lo que él dice. Dice, hace falta una nueva apologética que responda a las exigencias actuales y tenga presente que nuestra tarea no consiste en imponer nuestras razones, sino en conquistar almas y que no debemos entrar en discusiones ideológicas, sino defender y promover el Evangelio. Este tipo de apologética necesita una gramática común con quienes ven las cosas de forma diversa y no comparten nuestras afirmaciones, para no hablar lenguajes diferentes, aunque utilicemos el mismo idioma. Esta nueva apologética también tendrá que estar animada por un espíritu, escuchen bien, por un espíritu de mansedumbre, la humildad compasiva que comprende las preocupaciones y los interrogantes de los demás y no se apresura a ver en ellos mala voluntad o mala fe. Al mismo tiempo, no ha de ceder a una interpretación sentimental del amor y de la compasión de Cristo separada de la verdad. Esto lo dijo el Papa San Juan Pablo II en su visita a Glímina, los obispos de la Conferencia Episcopal de las regiones del Canadá Occidental, el 30 de octubre de 1999. Y esas palabras siguen actuales para nosotros cada día, o sea, más que todo para los que nos dedicamos a la apologética, ¿no? Aquí creo que el Papa resume de gran manera lo que el Concilio Vaticano II nos quiso decir, porque aunque leí solamente un documento, pues hay más documentos que hablan de la apologética en el Concilio Vaticano II. Exacto, bueno, y también el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, él había hablado durante su pontificado de cómo dar razón de la fe. Él hablaba mucho del racionalismo, del relativismo, que no debemos caer en el relativismo y para eso debemos usar la fe y la razón. La fe y la razón tienen que ir de la mano. No ser fideísta tampoco. Claro, claro. Y bueno, el Papa Francisco, bueno, a pesar de que hay muchos que no entienden muchas veces lo que dice el Papa Francisco, él también habla a favor de una apologética más con caridad. Siguen la misma línea. O sea, los tres van en la misma línea de cómo debe ser la apologética. Sí, exacto. Entonces, ninguno dice, esto para que quede bien claro, ninguno de estos papas dice vamos a hacer una apologética de refutación y si no entienden, ¿qué te importa? Lo importante es que el público entienda, pero el que estuvo debatiendo contigo, que si él no entiende, no interesa. En ningún momento los papas dijeron eso, en ningún momento la iglesia enseñó eso. Entonces, y es que la primera parte, o sea, lo vuelvo a leer porque de verdad es muy clara, ¿no? Dice, hace falta una nueva apologética que responda a las exigencias actuales. O sea, ¿cuáles serían las exigencias actuales? Pues el actual problema de sectas, de hermanos católicos que se hacen protestantes, los problemas de ideología de género, es decir, todas esas áreas, pues hace falta una apologética que responda a ella. Y dice, y tenga presente que nuestra tarea, es decir, nuestra tarea al hacer apologética no consiste en imponer nuestras razones. Es decir, la iglesia no va a imponer lo que cree.
sino que la iglesia va a conquistar almas. Por eso dice, no consiste en imponer nuestras razones, sino en conquistar almas, y que no debemos de entrar en discusiones ideológicas, sino defender y promover el evangelio. De hecho, hace tiempo leí una frase de un ex protestante, ahora católico, y tiene un canal de YouTube, no sé si lo conoces, es McFract. Él, bueno, tiene un canal de YouTube, creo que se llama Penguins con Aquinos, o Pintas con Aquinos, algo así. Muy bueno. Pints with Aquinas. Es un australiano, sí, sí. Es muy, bueno. Muy bueno. Y él dijo una vez esta frase en un artículo que escribió, que la apologética es para ganar almas, no para ganar discusiones. O sea, ¿de qué te sirve ganar discusiones y pierdes el alma? ¿Verdad? Y esto es muy cierto. O sea, porque se enfocan en ganar disputas, en ganar discusiones, ganar debates, pero pierden el alma de la persona. Sí. No están haciendo nada. Sí. De hecho, la apologética en Estados Unidos y, bueno, en países anglosajones, la apologética ha tomado un rumbo más de diálogo que de debates. Las personas que entiendan inglés, ustedes que entienden inglés, de repente pueden fijarse en los apologistas norteamericanos y este australiano, por ejemplo, que hacen una apologética más de diálogo, enseñanza, vamos a revisar, vamos a analizar lo que dice aquí, lo que dice allá, qué nos dice, qué podemos aprender. Se ve muy poco debate en los videos de estas personas. Así que se ve una maduración a la que nos gustaría llegar en Latinoamérica, porque tenemos que salir de esa apologética conflictiva y agresiva, vamos a decirlo. Agresiva, sí. Sí, bueno, y el Papa allí nos da las pautas, ¿no? De cómo hacerlo. Y es que de hecho la necesidad de una nueva apologética, ¿verdad? Que lo vio el Concilio Vaticano II, pues presenta lo siguiente, ¿no? Que tiene que darse su verdadero lugar de la apologética en la iglesia, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio entre mansedumbre y defensa de la fe. Al igualmente, un enfoque pastoral de la apologética. Y aquí me recuerda siempre a Martín, el hermano Martín Zavala, porque él hace mucho énfasis en esto, en el enfoque pastoral de la apologética. Y realizar una apologética que fomente el diálogo, o sea, no debate, no discusión, sino el diálogo, ¿verdad? Que no sea triunfalista, sino que exprese un profético anuncio de la verdad. O sea, esas son algunas de las características, ¿no? Ahorita vamos a ver más características de acuerdo a los documentos de la iglesia, de cómo debe ser esa nueva apologética, pero estas prácticamente son un resumen de cómo es esa necesidad, ¿no? de esa nueva apologética. Hay una pregunta, hermanito. ¿Sí? De Marcelo, el hermano Marcelo Sosa. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el protestantismo moderno y el protestantismo inicial? Bueno, se refiere al protestantismo histórico. El original, sí. Bueno, en realidad es que el protestantismo se ha dividido mucho. Se han deslindado mucho de sus raíces, ¿no? De hecho, hay protestantes que pertenecen al protestantismo histórico, ¿no? Y critican a los protestantes actuales. De hecho, yo hago una distinción, ¿no? Entre los protestantes históricos y los neoprotestantes, que vamos a decir que son la parte más de los evangélicos, ¿verdad? Los pentecostales, por lo menos todavía los bautistas están allí, un término medio entre los nuevos y los antiguos protestantes. Sí. Pero la diferencia, pues, yo creo que sigue siendo la diferencia que tienen con nosotros los católicos, pues sigue siendo eso, que no aceptan la autoridad de la iglesia para definir doctrinas y ya desde allí pues rechazan todo, aunque ellos mismos pues tienen sus propias divisiones. Por eso digo que hasta los mismos protestantes históricos rechazan a los neoprotestantes. De hecho, la otra vez leí un video de un luterano diciendo que los evangélicos no deberían llamarse evangélicos, porque ellos no representan lo que es el evangelio. Entonces, ahí ya vemos cómo hay esa división. Claro, hay una división clara entre todo el protestantismo, pero hay una división también entre el protestantismo histórico y el neoprotestantismo, vamos a decirlo así.
Claro, lo mismo que decía Will Graham en el debate que tuvo con José Plasencia hace unos días, no sé si lo viste. Sí. Will Graham critica a las iglesias y a los pastores protestantes, evangélicos, que según él no tienen la doctrina, la sana doctrina, dice él, que no son bíblicos. Pero bueno, eso nos llevaba a la pregunta de, y bueno, pero ¿quién es bíblico entonces? Solamente los que se alinean con la visión de Will Graham, los que interpretan la Biblia de acuerdo a lo que cree Will Graham, esos son bíblicos y el resto no son. Y es el eterno problema del protestantismo. Unos dicen que son más bíblicos que otros. Ahora, desde el punto de vista, bueno, aportando un poco a la respuesta, a lo que pregunta Marcelo, Sí. Los protestantes, las iglesias, sectas protestantes del siglo XX, siglo XXI, tienen un enfoque más pentecostal y de repente son más calvinistas unas que otras. También surgieron movimientos que son unicitarios, pero todos tienen una cosa en común. Lo que tienen en común es que rechazan completamente los sacramentos. Completamente. Cosa que no sucede con el protestantismo tradicional, el protestantismo histórico. Ellos sí mantienen ciertos sacramentos, especialmente los luteranos. Y eso es exactamente lo que critican los nuevos protestantes. Los nuevos protestantes dicen, no, los luteranos, dicen así, Lutero dio el puntapié inicial y Dios nos va revelando cada vez mejor lo que es el evangelio verdadero. Entonces vamos a seguir nosotros alejándonos de lo que es la doctrina católica, porque los luteranos tienen todavía mucho de católico, dicen ellos. Los anglicanos tienen todavía mucho de católico. Y bueno, en parte tienen razón. Estos grupos tradicionales protestantes tienen todavía mucho de católico en comparación a ellos. Sin embargo, ya difieren en la doctrina. Entonces, eso es lo que les diferencia entre un grupo y otro, los nuevos y los históricos. No sé si se entiende así. Bueno. Sí, aunque dadas todas las divisiones que tienen, pues es difícil decir cuáles son las diferencias en sí, porque como bien dices, algunos aceptan los sacramentos, pues otros no, otros aceptan, vamos a decir, la sola escritura, otros aceptan lo que es solo escritura, entonces ya tienden a tergiversar lo que creía el protestantismo histórico y pues se separan, ¿no? Se van deslindando de ellos. Así vean a Lutero como el gran héroe de la fe, según ellos, pero realmente no lo aceptan del todo. Sí. No, y quien más, quien menos, no importa si la iglesia X tiene 20 años o tiene 10 años o tiene 10 días también, todos tienen su propio magisterio. Ellos lo niegan, pero todos tienen su propio magisterio que está fundamentado en lo que cree el pastor fundador de esa denominación. Sí, así mismo. Bueno, continuando con lo que es la nueva apologética, ¿no? Vamos a ver las características de lo que debe ser la nueva apologética. Según el Catecismo de la Iglesia, numeral 1285, nos dice que esta debe surgir de la vivencia del sacramento de la confirmación, por el cual somos enriquecidos con el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo y extender y defender la fe con obras y palabras. Otra característica es que sea un elemento integrante de la evangelización, como lo dice el documento Catequesis Tradendae número 18. También que no es monólogo, sino al contrario, pues establece las bases para un sano diálogo, que es lo que estamos hablando, ¿verdad, Javier? Y esto lo recuerda el padre Flaviano Amatuli en su libro La Iglesia y las sectas, ¿verdad? Otra característica sería que al mismo tiempo que fortalece la identidad del católico, esté abierta a los valores y elementos de santidad
existentes fuera del ámbito eclesial visible. Esto es algo que recargó mucho lo que es la Unitatis Redintegratio, ¿no? Que hay elementos de santidad fuera del ámbito eclesial visible de la iglesia, que no está ni contra las sectas ni con ellas, más bien busca instruir con serenidad sobre las características y diferencias de las diversas sectas y sobre las respuestas a las injustas acusaciones contra la iglesia. Esto lo recuerda el documento de Santo Domingo, ¿no?, de la CELAN, el número 146. También dice que se injerta como una disciplina más dentro del conjunto teológico, como lo dice el documento Pastore Dabo Bovis, número 51. Igualmente, otra característica sería que la renovación de la apologética que no busca pelear o condenar, sino fortalecer la fe del católico, capacitándolo a dar razones de su esperanza. El compromiso pastoral de la Iglesia frente a las sectas. Este fue un documento que emitió la Comisión Doctrinal de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Que no sea antagónica con el ecumenismo, sino que se complementa con el mismo, que es lo que te decía, Javier, que el Concilio Vaticano II pues empleó fue eso, que el ecumenismo y la apologética pues deben ir de la mano, y eso lo recuerda mucho el padre Flaviano Matuli en su libro Apologética y Ecumenismo, dos caras de la misma moneda. También sería que no solamente se vea el error en el otro, sino que al mismo tiempo se autocritica, o sea, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Estamos haciendo una autocrítica a la iglesia, bueno, a los católicos en sí, por esa mala apologética que se ha estado haciendo, y bueno, debemos de volver a lo que sería la sana apologética. Y descubren el otro los signos de los tiempos. Ajá. El primer punto que está ahí en la pantalla dice renovación de la apologética, que no busca pelear o condenar. Entonces, exacto. Pido que se analice un poco cómo se está haciendo el trabajo. Esto digo a los que hacen evangelización en las redes sociales o donde sea. Autoanalizarse. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente obrando como la iglesia me pide? ¿Como la iglesia necesita? Yo veo muchos que, no voy a decir nombres, pero hay muchos apologistas que utilizan en sus fotos de perfil o en sus fondos de pantalla, utilizan estas fotos de los cruzados, ¿sí? Entonces, de los templarios, sí, se identifican mucho con esas personas de aquellos tiempos y dicen, bueno, nosotros también, nosotros somos templarios, nosotros somos los que estamos batallando ahí, estamos guerreando en el frente de batalla, y por ese hecho nosotros tenemos que darle con todo a los protestantes. Son contextos completamente diferentes. Ahora no estamos en guerra, pero me van a decir, pero es una guerra espiritual. Y sí, bueno, justamente porque es una guerra espiritual, es que la apologética se debe hacer de otra manera, no peleando, ni condenando, ni cosas así. Entonces, tenemos que reflexionar cómo se están haciendo las cosas, porque va a llegar un momento que los protestantes van a utilizar en contra de ustedes, en contra de la iglesia, todos estas actitudes negativas que están teniendo muchas personas. Sí, porque otra cosa es que el protestante no va a decir, es ese católico, no, va a decir, son los católicos lo que hacen eso. O sea, porque siempre generalizan que el problema es de la iglesia. Y en parte tienen razón, porque somos un cuerpo, ¿no? O sea, lo que hace la mano, pues lo siente el pie y todo eso, como dice San Pablo, ¿no? En su carta a los Corintios. Sí. Entonces, yo rescato también de aquí, como bien lo decía Javier, o sea, que no busca pelear o condenar, pero ojo aquí, sino fortalecer la fe del católico, porque también para eso es la apologética. Es decir, no para pelear o condenar al otro, sino para fortalecer tanto tu fe como la fe de tus hermanos. Que eso, digamos que es la ventaja de ver un buen debate, ¿no? Tú al ver un buen debate, un buen diálogo, que tú ves, vamos a decir, el testimonio de vida, no tanto los argumentos, sino el testimonio del católico que está exponiendo. Ahí tú te das cuenta como que,
bueno, sí, puede tener razón, puede que no, pero imagínate si ese católico está llamando al otro sectario, apóstata, aborto de Lutero, o sea, términos que se usan. El protestante que está viendo eso jamás va a querer ir a la iglesia católica, porque va a ver que no es lo que la iglesia, lo que él quiere, ¿no? No, por supuesto, y lo que piensan los apologistas agresivos, eh, los garroteros, suelo decir yo, lo que ellos piensan es, bueno, pero nosotros les estamos diciendo así para que se despierten, para que reaccionen. Si no les gusta que se les diga sectario, si no les gusta que se les diga, que se les llame de una forma u otra, que se despierten, que vengan a la iglesia, porque están en el error. Bueno, pero uno debe ponerse en el lugar de esa persona. ¿Acaso te va a gustar? ¿Acaso te va a gustar? Si tú eres protestante, te va a gustar que te digan aborto de Lutero, hijo del diablo, condenado al infierno, y muchas otras cosas que son irrepetibles, porque son literalmente irrepetibles las cosas que dicen. ¿Te va a gustar que te traten así? ¿Te va a llamar a la conversión? ¿Será que esas palabras te van a llamar a querer formar parte de esa comunidad que está tratando tan mal a los protestantes? ¿Te va a gustar? ¿Te gustaría? Yo creo que no. Si yo fuera protestante, yo diría no, absolutamente no. Yo no me sentiría llamado a ser católico si a mí me tratan de esa manera. Pero si me tratan bien, si me dan un abrazo, si me dicen, bueno, no importa que no entiendas hoy, pero podemos continuar hablando mañana. Eso, la perseverancia. Sí, si te gusta, podemos hablar mañana, pasado mañana, cuando quieras, nos sentamos a estudiar la Biblia otra vez y vamos punto por punto, pero eso no se está haciendo, sino todo lo contrario, ya directamente Sí. se ataca, sí. Sí, y me hiciste recordar una frase que leí hace tiempo del padre Juan Rivas, ¿no? Que también se dedicó a la apologética. Él dice que la apologética no es imponer a otros nuestras razones, sino hacer creíble las razones de nuestra fe. O sea, y es muy cierto, o sea, no debemos imponer a los demás lo que nosotros creemos. En tal caso es exponerlo, ¿verdad? Y ahora recuerdo que hace tiempo leí un testimonio, no sé si lo habrás escuchado, del primer gobernador de California en Estados Unidos. Él se convirtió al catolicismo siendo protestante después de ver un debate entre un católico y un miembro de, bueno, no sé si conoces la secta de los Campbellitas, ¿no? Que se llama la Iglesia de Cristo, se hacen llamar ellos. La fundó Alexander Campbell, si no me equivoco, y creo que fue él que debatió con un apologeta católico. Y el primer gobernador de California, pues al ver ese debate, porque los debates no eran así por redes sociales, ¿no? Sino que eran debates públicos en plazas, en auditorios, ¿no? Y él hizo su testimonio de que fue gracias a ese debate que él se convirtió al catolicismo. Pero él no dice, no me convencieron los argumentos, sino la tranquilidad, la forma en cómo, no recuerdo el nombre del católico, exponía, ¿no? O como trataba al hermano, al otro, no dice protestante, dice el nombre de la otra persona. Entonces, ahí tú te das cuenta que, o sea, no hace falta tantos argumentos, sino más bien el testimonio. Y aquí hay otra frase que dice así, ¿verdad? Que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Sí, yo siempre hago énfasis en eso, o sea, la importancia del testimonio cuando hacemos apologética o cuando vamos a predicar o cuando vamos a misionar, ¿verdad? Esto es muy, muy importante y bueno, lo que son las características de la nueva apologética recalcan mucho esto, ¿verdad? Y mira, aquí justamente lo dice este documento, ¿no? Evangelii Nuntiandi, número 22. Dice, la característica de la nueva apologética es que une el valor del testimonio con la necesidad del anuncio explícito del evangelio, que defiende y promueve a la vez la riqueza espiritual que el Señor nos dejó, pues solo en la Iglesia Católica se encuentra la plenitud de los medios de salvación establecidos por Jesucristo. Esto lo dice el Sínodo de América número 282. Y aquí se cae pues el
el argumento, la objeción que muchos dicen que la Iglesia después del Concilio Vaticano II pues relativizó la verdad, que ahora todos tienen la verdad, cualquier religión es buena. No, o sea, la Iglesia Católica dice que en la Iglesia Católica se encuentra la plenitud de los medios de salvación, por eso la importancia de formar parte de ella. Igualmente que no es triunfalista, sino un profético anuncio de una verdad que se propone y penetra por la misma fuerza de la verdad, con suavidad y firmeza en el alma. Eso lo dice en la carta Unum Sin número 3. Finalmente, las últimas dos características que vamos a mencionar es esta, ¿no? Que desarrolla principalmente toda una labor de pastoral preventiva. O sea, ¿a qué se refiere esto? Una pastoral preventiva es justamente que se encarga de formar al católico para que no se haga protestante o no se vaya o no solamente se vaya al protestantismo, ¿no? Puede irse al ateísmo, puede irse a la nueva era, etcétera. Entonces hay que tratar esa pastoral preventiva que pues no se está tratando lamentablemente. Otra característica sería que se complementa con el ecumenismo, como ya lo habíamos dicho, pues entre ambas líneas de pastoral no hay oposición, sino complementariedad. El ecumenismo busca restablecer la unidad con los que ya se apartaron, como lo dice Unitatis Reintegratio, y la apologética busca preservar la unidad de los que todavía están en la iglesia. Unitatis Preservatio, ¿no? La preservación de la unidad. Bueno, todas estas características, ¿no? Aprovechando la oportunidad, pues se encuentran en el libro del hermano Martín Zavala, de una nueva apologética, que de verdad recomiendo a todo el que quiera comenzar un ministerio de apologética. Bueno, este libro les da prácticamente la guía, el manual para ello. Excelente. Martín Zavala, sí, tiene varios libros, tiene varios ¿Sí? libros. Una nueva apologética es uno de sus libros. Me llama mucho la atención este punto que dice que se complementa con el ecumenismo. La apologética, escuchen, la apologética se complementa con el ecumenismo. Pues entre ambas líneas de pastoral, son líneas de pastoral, ¿sí? No son herramientas para ganar adeptos en YouTube. En YouTube, Buen no, punto. no. Son Ese es líneas un de punto. pastoral, son herramientas para hacer una correcta evangelización, ayudan en la evangelización. Dice, no hay oposición, perdón, no hay oposición, sino complementariedad. El ecumenismo, acá está lo que busca el ecumenismo, busca restablecer la unidad con los que ya se apartaron. Eso está en la Unitatis Reintegratio. La unidad con los que se apartaron son los hermanos, perdón, los hermanos protestantes, los hermanos separados, de todas las denominaciones, no importa si son antiguos, si son nuevos, históricos o nuevos, no importa. Hay que restablecer la unidad. Hay que hacer también una diferencia entre los pastores y los fieles de esos pastores, los seguidores de los pastores. Los pastores, los que ya se nombraron pastores muchas veces, es porque se creen ellos mismos elegidos por Dios para gobernar un rebaño. Entonces, están un poquito más allá, un poquito más alejados, ¿no? Pero los fieles, los que siguen a esos pastores, créanme, yo pongo la mano en el fuego, ellos no siguen a esas personas con mala intención. Ellos están buscando la verdad. Ellos están buscando a Cristo, y es buscando a Cristo que van y buscan en otros lugares que no son la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica no han encontrado esa fraternidad, esa caridad. Muchas veces, de repente, tenemos una iglesia un poco fría, un poco distante. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Los laicos tenemos que hacer ese trabajito extra de dar más calor, mostrar más fraternidad, aprovechar el momento después de la misa para compartir un té, un café, unas galletitas, unos sándwiches después de la misa, inmediatamente después, tener una mesa donde compartir y dialogar. De repente ahí se puede promover ciertas actividades dentro de la parroquia, dentro de la capilla, crear más
familiaridad, si se entiende. Y luego el segundo punto es, la apologética busca preservar la unidad de los que todavía están en la iglesia. La apologética es para preservar la unidad, es para que podamos formarnos mejor y podamos vivir mejor la fe de una manera más auténtica, más fiel, y obviamente así dar testimonio a otras personas que están alejadas, para que también vengan. Es un efecto dominó, lo que causa la apologética bien hecha. Sí, así es. Bueno, y esto realmente no es algo nuevo. Esto ya San Pedro nos lo dice, ¿no? En el texto por excelencia de lo que es la apologética, que es Primera de Pedro, y yo lo abarco desde el versículo 13 al 16, ¿verdad? Pues muchas veces se queda solamente Primera de Pedro 3:15. Bueno, vamos a leerlo en el contexto, ¿no? Como se hace una exégesis a un texto bíblico. Dice, ¿y quién podrá haceros daño si sois celosos del bien? De todos modos, si tuvierais que padecer por causa de la justicia, bienaventurados vosotros. No temáis ante sus intimidaciones ni os inquietéis, sino glorificad a Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuestas a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero con mansedumbre y respeto, y teniendo limpia la conciencia, para que quienes calumnian vuestra buena conducta en Cristo queden confundidos en aquello que os critica. O sea, yo veo que muchos siempre se quedan en dar respuesta al que pida razón, pero se olvidan de la segunda parte, que es con mansedumbre y respeto. O sea, aquí dice qué es lo que hay que hacer, pero aquí dice cómo hay que hacerlo. O sea, en la parte dice, siempre dispuesto a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo debe hacerse? Bueno, con mansedumbre y respeto, y teniendo limpia la conciencia. ¿Estás en silencio, Javier? Pónganse, a ver, en esta otra perspectiva. A ver, si a mí, o si a ustedes, alguno de ustedes, viene una persona a calumniarles, a decir que, por ejemplo, en su trabajo, ustedes hicieron mal alguna cosa, pero ustedes saben que es mentira, y el jefe les llama a ustedes y les dice, esto pasó y te están culpando. Bueno, no vas a dar una defensa de tu posición con agresividad, sino que vas a hablar con el mayor respeto y mayor mansedumbre con tu jefe, ¿o no? Entonces, es la misma cosa. Dar razón de tu fe, dar razón de tu postura, pero siempre con el respeto que se debe. Entonces, es lo mismo. El protestante, ahora llevando eso a la apologética, el protestante sería como tu jefe en este caso, que te está pidiendo razón de algo, hiciste mal algo, se te culpa de esto, se te culpa de aquello. Bueno, entonces, con el mismo respeto, con la misma actitud, hablar con el protestante, que te está pidiendo razón de la fe. Sí. Sí. Y es que de hecho también a un apologeta pues se le puede ejemplificar con un abogado, ¿no? O sea, pero un abogado va a hacer una defensa de una persona que es acusada, pero el abogado no va a empezar a insultar a la otra persona. El abogado va a dar respuestas fundamentadas con respeto, y de esa manera pues tenemos que verlo nosotros. O sea, si nos dedicamos a dar razón de nuestra fe, pues hagámoslo con respeto, con mansedumbre, ¿verdad? Y como bien dice, teniendo limpia la conciencia. Y ese ejemplo que pone Javier, pues es muy útil para entenderlo. Y bueno, el católico tiene un compromiso, ¿no? Ya vimos que tiene sus deberes y derechos, pero el compromiso que se nos da desde que hacemos nuestra confirmación, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Ojo que no dice solamente defender la fe, dice extender y defender. O sea, ¿qué significa extender? Bueno, evangelizar, anunciar, llevar esa palabra, ¿no? Ser testigos de Cristo. Y luego nos dice que con palabras
y con obras. O sea, aquí habla de la importancia del testimonio. O sea, y esto lo tenemos que hacer desde nuestra confirmación. Sí, en nuestra confirmación confirmamos que queremos ser católicos, confirmamos esa fe que recibimos en el bautismo. Por lo tanto, pues adquirimos también un compromiso. Porque digamos que nuestros padres o nuestros padrinos adquieren un compromiso cuando nos bautizan, ¿verdad? Que es enseñarnos, o sea, desde pequeños, ¿no? Enseñarnos lo que es la fe católica. Pero ya cuando hacemos nosotros la confirmación, pues ahí ya el compromiso es de nosotros. Ya somos nosotros quienes tenemos que cumplir con aquello en lo que nos estamos comprometiendo. Entonces, al confirmarnos, pues nos comprometemos, como dice el catecismo, mucho más como auténticos testigos de Cristo. ¿A qué? A extender y defender la fe. ¿Con solamente palabras? No, con palabras y obras. O sea que esto se resume en el testimonio de vida. Sí, la confirmación, a ver, para que los hermanos separados que están viendo este video puedan relacionar un poco la importancia de la confirmación. La confirmación para nosotros tiene esa importancia que los protestantes, que ustedes los hermanos separados, los evangélicos, le dan al rebautismo. Ustedes se rebautizan. ¿Para qué? Porque ustedes quieren confirmar una creencia. Ustedes quieren decir, bueno, a partir de ahora yo voy a hacer eso que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285. Extender la fe, defender la fe, ser testigo de Cristo. Es para eso que ustedes se suelen, ustedes acostumbran rebautizarse como signo externo de la fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de confirmación, es eso, confirmar la fe que hemos recibido de nuestros padres. Los evangélicos reciben la fe ¿de quién? De sus padres también, aunque ellos lo nieguen. Ellos dicen que lo recibieron del Espíritu Santo. En realidad lo recibieron de sus padres, son sus padres los que le pasaron la fe. Y luego llega un momento que quieren hacer eso público y bueno, ¿qué sucede ahí? Bueno, me voy a bautizar o me voy a rebautizar los que eran católicos. Y es la misma, digamos que la misma connotación, más o menos. Solo que esto dentro del contexto de la iglesia que fundó Jesús. Sí. Y volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? El compromiso de cada cristiano, pues nadie ama lo desconocido, decía San Agustín. O sea, ¿cómo vamos a amar la fe católica si la desconocemos? ¿O cómo vamos a amar lo que es la Iglesia Católica si la desconocemos? Aquí se vuelve a hacer énfasis en lo que es la formación, la importancia de la formación del cristiano. Y para lo que estamos hablando, pues la importancia de la formación para el que va a ser apologética, una sana apologética. Y esto entra, repito, en conocer cómo enseña la Iglesia que debe de ser la apologética, cómo debemos de implementarla. Entonces, si no conocemos esto, pues no vamos a amar la apologética, sino que muchos la ven como un hobby, otros la ven como un negocio, otros la ven como una forma de ganar seguidores, y no. O sea, la apologética tú tienes que amarla, y para amarla, pues tienes que conocerla, y para conocerla, pues tienes que leer lo que la Iglesia te dice que es la apologética y cómo debe de hacerse, porque no es como dice un hermano, no, yo hago la apologética como puedo, como quiero. Sí, pero te basas en memes burlescos, te basas en humillar al hermano, te basas en hacer tantas cosas que no representan lo que es la apologética católica. O sea, representan lo que tú quieres hacer, pero no digas que eso es apologética católica, no. Eso es apologética tuya, personal. Sí. Es lo que, Richbel, es lo que está haciendo mucha gente. Hay varias páginas católicas en Facebook que lastimosamente han caído en eso. No voy a dar nombres para no manchar a nadie, porque mañana pueden cambiar de actitud. Yo siempre confío en que van a cambiar de actitud. Claro, señalamos las actitudes, pero no las personas. Hay páginas, hay personas que publican textos o memes con el único fin de empezar una discusión, aparentemente. O sea, dicen ellos que eso es hacer apologética, pero en realidad, si uno se pone a analizar lo que publican o lo que dicen,
es claramente con la intención de meter el dedo en la llaga y que los protestantes salgan a tratar de defenderse y empezar la discusión y ganar comentarios y ganar likes y ganar compartir y compartir y compartir. Es una manera, es una técnica de ganar más seguidores, pero no es lo correcto para evangelizar. Entonces, Sí, no es apologética realmente. no, eso no es apologética, eso es, no sé ni cómo llamar a eso, pero apologética no es. Sí, no es. Y bueno, como habíamos dicho desde hace rato, ¿no? Que los papas siguen la misma línea, ¿no? De cómo debe ser la apologética. Y bueno, y el Papa Francisco, pues no es la excepción. Hace rato, ¿no? Que él dice que cómo debe ser la apologética. Nuestro vínculo con la Iglesia nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos nunca de su cruz. Repito, nuestro vínculo con la Iglesia nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe. Es decir, si defendemos la fe es porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, es decir, estamos recibiendo una fuerza que viene del Espíritu Santo. Pero si tú estás humillando al hermano, no vengas a decir que eso viene inspirado por el Espíritu Santo. O sea, si tú estás haciendo una mala apologética, eso no viene del Espíritu Santo. Hay que ver de qué espíritu viene ya eso, ¿no? Porque aquí muy claro nos dice el Papa que ese vínculo que tenemos con la Iglesia, pues es el que nos concede esa fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos nunca de su cruz. Ahí está, bien resumido. Y nuevamente señala difundir y defender la fe. Exacto. Que va en concordancia con lo que dice el Catecismo en el numeral 1285. A ver, lo voy a abrir acá. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción... No, ¿dónde está? Sí, que acabamos de leer. Sí, que uno debe... Sería ¿no? Extender, a ver, está... Sí. Sí. Se comprometen, ahí está. Se comprometen mucho más. Bueno, fíjense que dice otra vez enriquecidos con una fortaleza especial del Espíritu Santo, que es lo mismo que dice el Papa Francisco. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo. ¿A qué? A extender y defender la fe, que es lo mismo que dice el Papa Francisco, difundir y defender la fe. Va en la misma línea, es decir, los papas enseñan lo que el Concilio Vaticano II pues expuso y enseñó. Y el Catecismo de la Iglesia Católica no es más que un resumen o un fruto del Concilio Vaticano II. Así es. Bien. Entonces... Y bueno, aquí también quisiera recomendar algunos libros, Javier, que considero que son importantes para lo que estamos hablando, ¿no? De cómo implementar una sana apologética, ¿verdad? Y para ello, bueno, hay varios libros, ¿no? Pero quise señalar estos 5 libros porque a mí me han ayudado, ¿no? Personalmente a mí me han ayudado mucho. Este libro de Aprendiendo a dialogar con las sectas, que es a modo de guión, ¿no? No sé si lo conoces, ese lo escribió el padre Flaviano Matuli, que es a modo de guión, de cómo tratar diversos temas y pues qué argumentos usar, cómo usarlos. Porque muchas veces me he dado cuenta que el católico pues se pone agresivo, se pone un poco fuerte, es porque no sabe explicar. Entonces, esa frustración es la que lo lleva a exponer de una manera que no es, o sea, de una manera agresiva, de una manera burlesca, porque algo prácticamente que enseña la psicología es que lo que no entienden, pues la gente se burla. O sea, lo que tú no entiendes, pues te burlas de ello. Otro libro bueno es Nacido Fundamentalista, Nacido de Nuevo Católico. ¿Por qué recomiendo este? Bueno, lo escribió David B. Curry. Él es un ex protestante que escribió este libro para justamente explicarle a sus amigos evangélicos, familiares evangélicos, por qué se hacía católico. O sea, y lo explica a modo de una conversación también. No en un guión, porque son artículos diversos, pero él va explicando como que, bueno, yo hablé con mi amigo y le dije esto, él me respondió esto, y así.
Y es una buena forma porque él se pone en el lugar del evangélico también, porque ya que él fue evangélico, pues sabe cómo va a reaccionar el evangélico y ya sabe cómo responder y no hay necesidad de primero decir cosas que no son y segundo, la actitud, ¿no? La actitud con la que responde. También el libro de Dante Urbina, quise mencionarlo porque menciona lo que son las falacias, ¿verdad? Este libro menciona lo que son las falacias, que es importante también que el católico las conozca, porque a veces o el católico cae en falacias o el protestante cae en falacias y el católico no se da cuenta y pues se deja también confundir, ¿no? Que digamos que la falacia es un argumento equivocado o que parte de un error tergiversado, vamos a decirlo así. Y bueno, se llegan a conclusiones erradas por partir de argumentos errados. Otro libro que también me gustaría recomendar es Cómo defender la fe sin alzar la voz, que es justamente de lo que estamos hablando, Javier. Pero esto ya sería más en un enfoque, digamos, para hablar con cualquier persona, no solamente con protestantes, sino para hablar con cualquier persona, como un católico podría defender su fe. Por eso dice, ¿cómo defender la fe sin alzar la voz? No esperen solamente apologética católica contra el protestantismo, no. Aquí por lo menos se trata que si cómo hablar con alguien que está a favor del aborto o está a favor de la ideología de género. Entonces aquí explica cómo hablar con esas personas. Y otro libro que también me parece muy bueno, lamentablemente está solamente en inglés, es ¿no? Los 7 pecados de la apologética, de Mark Brunley. Él es un apologeta católico que escribió este libro porque justamente se dio cuenta lo que estamos hablando, Javier, que hay pecados que cometen los apologetas católicos y en vez de ganar almas, pues solamente se han enfocado en ganar discusiones. Sí. Y este libro pues presenta esos 7 pecados que deben evitar, ¿no? Que se deben evitar. Sí, pecados mortales, dice, los 7 pecados mortales de la apologética. Exacto. Muy interesante, muy interesante. ¿Tendrías a mano algún otro libro del padre Amatuli, de los apóstoles de la palabra, o de Martín Zavala por ahí, para mostrar a la gente? ¿Tendrías a mano algo? Bueno, aquí no, pero puedo mencionar, ¿no? Respuestas católicas inmediatas del hermano Martín Zavala. Del padre Flaviano Amatuli está Diálogo con los protestantes, también es bueno, aunque un poco básico, vamos a decirlo así, ¿no? Porque ahora, bueno, los protestantes también se han enfocado en aprender apologética y pues pueden también confundir a algunos católicos si no profundizan o indagan más allá. Pero creo que con esto pues se puede partir a aprender a implementar una sana apologética. Excelente. ¿Y en qué página, dónde pueden comprar esos libros? Ok, en la librería católica de defiendetufe.com. Ahí encuentran algunos de estos libros, no todos. Bueno, pueden encontrar Aprendiendo a dialogar con las sectas, Nacido fundamentalista, Nacido nuevo católico. Bueno, en realidad estos 4 están allí. El último en inglés, pues está en la página de Catholic Answer o Ignatius Press. Ahí también lo consiguen. O sí. En Amazon, ¿no? En Amazon también lo consiguen. Excelente. Bueno, defiendetufe.com, ahí van a poder encontrar estos materiales y otras cosas también. Y muchos más. Sí, sí. Y bueno, Richbel Meléndez, muchísimas gracias. No sé si, bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Hagan sus preguntas, por favor. 5 minutitos más, hagan sus preguntas. Sí, a Richbel Meléndez lo podemos ubicar, lo podemos encontrar. ¿Dónde? En Facebook está como Richbel Meléndez, pero no sé si tendrías otra página o algo. Bueno, ese es un proyecto que tengo para este año, Dios mediante, ¿no? De comenzar con mi página web y también con un canal en YouTube, pero por ahora me pueden encontrar en mi Facebook personal, ¿no? Richbel Meléndez. Excelente, Richbel Meléndez en Facebook. Y bueno, vuelvo a hacer el llamado a todos los que les gusta la apologética, a los que les gusta la evangelización en las redes sociales, a hacer una apologética de acuerdo a lo que nos pide la Santa Madre Iglesia Católica, con amor, con mansedumbre, con paciencia, la oración muy importante para poder, la espiritualidad más que todo. Sí, la espiritualidad, no solamente el intentar mostrar un punto, sino buscar sinceramente la conversión del
del hermano que se presente. Ganar almas, o sea, Sí, ganar almas, ese es el fin. Como siempre escuchamos de los hermanos separados, queremos ganar almas para Cristo. Perfecto, entonces hagamos eso, pero en el contexto católico. Y acá yo no estoy hablando de vamos a hacer esto con los protestantes solamente, sino también con los católicos que no viven su fe correctamente, digamos, ¿sí? A ver, hay algunas preguntitas. Los dos enfoques de la apologética, como hablábamos, ¿no? De que es una apologética, bueno, creo que no lo mencionamos, pero es importante mencionarlo, que es una apologética ad intra y ad extra, es decir, tanto adentro como afuera, esa apologética que nos pide la iglesia. Asimismo, adentro, dentro de la iglesia, y afuera a los que ya se han ido, pero recuerden siempre que son los que se fueron, la mayoría son católicos bautizados, que se fueron por algún motivo, y cada caso es diferente, y uno debe tomar cada caso con pinza y con mucho cuidado. Hay una preguntita, dice, última pregunta, ¿cómo nos damos cuenta que la apologética que hacemos no es buena? Si no va en línea con lo que la iglesia enseña, realmente. Por lo que hemos dicho de las características que debe tener la nueva apologética, pues si nos damos cuenta que no encontramos dichas características en la apologética que se está haciendo, pues ahí vemos que no es bueno. Sí. Igualmente los frutos, ¿no? Si no se ven frutos allí. Uno, bueno, por la experiencia misma uno se da cuenta cuando por ejemplo, uno publica algo en las redes sociales, uno publica algo, alguna frase. Si los comentarios de esa publicación, si los comentarios de esa publicación son agresivos, te tiene que llamar la atención, te tiene que hacer ver, bueno, ¿qué hice mal acá? ¿Por qué la gente está respondiendo, comentando de una manera como atacando a los protestantes, por ejemplo? ¿Sí? Que es lo que está sucediendo mucho. Se publica algún meme burlesco, alguna frase que mete el dedo en la llaga, y ahí debajo aparecen 200, 300 comentarios, todos son apologistas, de repente todo el mundo es apologista, 300 apologistas aparecieron, y todo el mundo sabe que los protestantes son hijos del diablo y que los católicos no somos hijos del diablo, nosotros sí somos los que somos salvos, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, ya uno debe darse cuenta, bueno, esta publicación me parece que no fue lo más correcta. Entonces, ¿cómo encarar, cómo hacer publicaciones correctas? Yo diría que, bueno, por lo menos yo me enfoco en enseñar algo. Tomo algo del Evangelio, tomo un texto o el Evangelio del día y reflexiono sobre ese texto. Pero no me enfoco en los protestantes, sino que simplemente dejo salir ideas que muchas veces son para mí mismo, son autocríticas para mí mismo. Muchas cosas de lo que yo escribo, por lo menos, son críticas para mí mismo. Bueno, si a alguno le queda el saco, se lo pone también. pero no es con esa intención. No, y que hacemos autocrítica porque la misma iglesia nos pide eso. O sea, de hecho, la apologética es para eso también. O sea, hacer una autocrítica de ver qué es lo que está mal dentro de la iglesia y cómo podemos ayudar a mejorarlo. Y justamente una crítica es a esa apologética mala, esa apologética agresiva, esa apologética memesca, vamos a decirlo así, de solamente buscar ofender al otro o buscar vista, buscar llamar la atención. Y lo peor es que cuando tú tratas de corregirle a esos hermanos, pues te ven como lo peor, te ven como el enemigo, te ven como protestante, como le pasó a Javier. Por querer corregir algo, pues ya le negaron su catolicidad. Y lamentablemente esa actitud, como bueno, en un video que hice, ¿no? Explicando eso, esa actitud pues es la que debemos evitar los católicos. Y así pues perdamos amistades. Bueno, pues, no podemos perder a Cristo, ¿no? Que es lo más importante, nuestro testimonio.
pero por lo menos yo he Claro, perdido muchos contactos por eso, porque no les gusta que se les diga estas cosas. sí. Bueno, ustedes van a darse cuenta que en Facebook se juntan en ciertos grupos o en ciertas páginas se juntan todos los que les gusta la agresividad y en otras páginas se juntan todos los que quieren aprender de verdad. Eh, no sé si decir así de esta manera, pero bueno, traten de copiar lo que es bueno, el trabajo bueno que están haciendo sacerdotes, por ejemplo. ¿Cómo evangelizan los sacerdotes? Acá me dice Marcelo Sosa, he notado muchas veces que quienes contestan las publicaciones son los protestantes, pero también algunos católicos caen en su provocación. Bueno, justamente ahí está el tema, que los protestantes contestan o comentan porque se ha metido la llaga en la herida. Entonces, lo que la iglesia pide no es que abramos la herida, sino que la sanemos y que veamos la manera de enseñar a los que no entienden, porque los protestantes en última instancia son simplemente personas que no entienden o ignoran algo. Entonces, enseñar de tal manera que entiendan. Es un ejercicio que uno tiene que hacer cada día. Yo creo que así se va a minimizar los comentarios agresivos tanto de protestantes como de católicos. Sí, y esto es un trabajo de todo católico, ¿no? O vamos a decir, una misión de todo católico. Ayudar a que la apologética pues se renueve y rescatemos esa nueva apologética que nos pide la iglesia. Solamente así, ¿no? Siguiendo las pautas que el Papa Juan Pablo II mencionó en su visita a Glimina a los obispos de Canadá, pues allí tenemos para demostrar, ¿no? Cómo debe ser esa apologética. Sí, sí. Y miren, somos muchos los que hacemos apologética en las redes sociales. Imagínense que todos hagamos un trabajo correcto, que todos hagamos este trabajo que suma. Sería una fuerza imparable, completamente imparable. Es más, si todos empezamos a hacer este trabajo, ustedes van a darse cuenta de que los mismos protestantes van a querer dejar de debatir, sino que van a empezar a querer dialogar a un nivel más amistoso, como tratando de encontrar la reconciliación. Ya ven el ejemplo de Cameron Bertuzzi de Estados Unidos. Él tenía un canal, abrió un canal que se llama Capturing Christianity, que significa atrapando o capturando a la cristianidad. Y él se enfocaba en hacer una especie de apologética, pero de investigación. Llega un punto en su camino que él se da cuenta de que la Iglesia Católica tiene algo de verdad. Entonces él empieza a enfocar las cosas de una manera más de diálogo. Empieza a dialogar. Lo mismo fue sucediendo con este argentino de Santiago Rincón Alarcón. Sí, Santiago Alarcón. Si ustedes se fijan en videos antiguos de él, van a ver que él es claramente anticatólico, claramente. Pero bueno, se fue madurando y fue viendo él que, bueno, la Iglesia Católica aparentemente tiene algo de verdad y empezó a bajar el tono, Y gracias a Dios, él está siendo acompañado, guiado por un muy buen sacerdote que es Javier Rabasi. Así que Javier Olivera Rabasi. Entonces, doy gracias también al padre Javier por el esfuerzo, por su tiempo que está invirtiendo en Santiago Alarcón. Y un saludo también a Santiago desde aquí. Hermanito, a ver. Sí, ¿más preguntas o no? Sí, la mejor manera de contestar sería con una cita bíblica, dice Marcelo. Y los padres de la iglesia. Sí, claro, también. Citas bíblicas.
con la explicación necesaria, porque simplemente tirar citas bíblicas es lo mismo que hacen los hermanos protestantes. Cuando uno les dice una cosa, ellos te tiran un montón de citas bíblicas que después la gente como que, bueno, pero ¿por qué me dice tal cosa y tal cosa? O se van tirando citas bíblicas como si fueran piedras, y no es así, sino que uno tiene que enfocarse más en enseñar lo que es lo que está plasmado en el texto bíblico, de acuerdo con lo que enseña la iglesia. Bien, no sé si podemos cerrar acá el video, la transmisión. Sí. ¿Sí? Si ya no hay más preguntas, pues. Ya no hay más preguntas, Bueno, aprovecho también yo para hacer un poquito de publicidad. denle me gusta, suscribirse, like, como sea, a nuestras páginas. A ver, ¿dónde está? Ahí está, Rescatando la Fe. Estoy con esta página, este nuevo proyecto que se llama Rescatando la Fe, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Entonces no les cuesta nada, es gratis. Cuanto más ustedes le den me gusta a nuestras publicaciones, entonces van a estar ayudando a que los motorcitos de búsqueda de estas plataformas recomienden a más personas este trabajo. Y bueno, lo mismo con las publicaciones de Richbel Meléndez, que ya comentamos, están en su perfil personal. Dentro de poco vamos a ver también la página o el canal de Richbel. Ya vamos a esperar. Dios mediante. Sí. Dios mediante. Muchísimas gracias, Richbel, por tu tiempo. No, gracias gusto. a ti, Javier. Gracias. Para mí fue un gustazo. Aprendí bastantes cosas también. Rememoré muchas otras cosas que había aprendido en el curso de apologética, de la Escuela de Apologética de Martín Zavala, DASAM. Entonces, para mí fue un gusto volver a compartir contigo, y bueno, un saludo también desde acá al profesor Martín.